Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Pablo Poza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la ciática, sus síntomas, qué tipos hay y ejercicios para remediarlo. Antes de empezar queremos explicar un poquito en qué consiste la ciática y cuáles son sus síntomas. Y os preguntaréis, ¿qué es el nervio ciático? El nervio ciático es el nervio más grueso del cuerpo. En algunos casos puede medir hasta 1,5 centímetros de grosor. También es uno de los que más problemas puede llegar a dar, ya que sus síntomas son muy incapacitantes y entre el 40 y el 50% de la población experimenta este dolor en algún momento de su vida. Los síntomas de la ciática son una de las primeras causas de absentismo laboral en los países desarrollados. Los síntomas difieren en función de la persona, hay personas que notan unos síntomas u otros, pero normalmente se define como sensación de corriente, hormigueo, dolor, que baja por todo el trayecto del nervio ciático. Y os preguntaréis, ¿y por dónde va el nervio ciático? El nervio ciático se origina en la parte lumbar baja y va en dirección por la zona del glúteo, por toda la parte posterior de la pierna, hasta el pie. Por lo tanto, estos síntomas que hemos descrito anteriormente de hormigueo, dolor y corriente eléctrica van desde la base del culete hasta el pie, pasando por toda la pierna. Bueno, ya sabemos los síntomas que produce esta ciática, pero ¿por qué se origina? ¿Por qué se produce estos síntomas, esta ciática? Existen varios orígenes, ¿vale? Pero hay dos que son más comunes. El principal sería a través de una extrusión o una hernia de disco, ¿vale? Este disco sale hacia afuera, pinza la salida de la raíz nerviosa de la vértebra y produce estos síntomas que hemos dicho de sensación de calambre, de dolor o de hormigueo por la pierna. Otra opción es que no tengamos ningún tipo de hernia, ningún tipo de extrusión, pero que el nervio esté pinzado en algún punto de su trayecto. Es un síndrome que se conoce como síndrome piramidal o piriforme. Vale, ahora que ya sabemos un poquito más sobre la ciática, sus síntomas y cuál es su origen, vamos con los 4 ejercicios que hemos creado para intentar aliviar sus síntomas. El primero de los ejercicios es tumbado boca arriba, yo a veces en la camilla, vosotros en una cama, en algún sitio en el que estéis cómodos en casa, ¿de acuerdo? Nos vamos a colocar de esta manera, ponemos una almohadita para estar cómodos, ¿vale? Es muy importante. Manos a lo largo del cuerpo. Y esto sobre todo es para aquellos que tengáis unos dolores muy agudos, que tengáis mucha sensación, ¿vale? Mucho cuidado. Para hacer el ejercicio simplemente vamos a hacer retroversión, es decir, sería llevar el ombligo hacia adentro y pegar las lumbares contra la camilla, ¿vale? Si queréis podéis hacer un par de repeticiones poniendo las manos a la altura de la zona lumbar, que notáis que podéis unir las dos manos. Pues lo que tenéis que intentar es intentar apretar el ombligo e intentar apretar las lumbares contra el suelo, la camilla, ¿vale? De esta manera, ahí, ¿vale? De esta forma protegemos la zona lumbar. Si a la hora de realizar este ejercicio, este movimiento, os produce dolor, evitar hacerlo sin esto, ¿vale? Entonces, una vez hemos cogido la retroversión y sabemos hacer el movimiento pélvico, vamos a inspirar. Y al expirar apretamos y dejamos caer una pierna muy lentamente, llevando los dedos de los pies hacia nosotros, ya hasta un punto en el que los síntomas no sean muy fuertes, ¿vale? Es decir, si notamos que cuando llegamos a este punto ya tenemos una sensación muy intensa de tirantez, no lleguéis tanto, quitad un poquito, ¿vale? Porque tiene que ser soportable, tiene que ser llevadero, ¿de acuerdo? Y haremos este rango de movimiento. De aquí a aquí, estiramos la rodilla un poquito, llevamos los dedos hacia nosotros, aguantamos hasta en un punto que no nos moleste en exceso y volveríamos relajando, ¿vale? Poquito a poco tenéis que ir notando que la sensación va disminuyendo, la tirantez y los síntomas van disminuyendo y que podemos cada vez elongar un poquito más la pierna, ¿vale? Esto sería para hacerlo si las sensaciones las tenemos en el lado derecho. Para el lado izquierdo sería lo mismo, pero del lado contrario, ¿vale? Voy a hacer una repetición completa para que lo veáis. Inspiro, expiro, meto el ombligo, aprieto las lumbares contra el suelo, a la vez que elongo la rodilla y llevo los dedos del pie hacia mí. Aguanto la posición y vuelvo. Haríamos esto de 15 a 20 repeticiones o durante un minuto. Vamos con el segundo ejercicio para aliviar la ciática y aliviar su dolor. Vamos a colocarnos en la misma posición que hemos hecho en el primer ejercicio, cómodamente, nos tumbamos, boca arriba
Y este ejercicio es para aquellos que tengáis un dolor menos agudo, ¿vale? Que sean síntomas más soportables. En el ejercicio primero hemos estirado la rodilla de esta manera para movilizar un poquito el nervio en los casos más agudos. En aquellos, como hemos dicho, que tengáis menos dolor, lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a colocar nuestras manos por detrás de nuestro hueco popliteo, es decir, por detrás de la rodilla, ¿vale? Y vamos a dejar caer la pierna más o menos a esta posición, ¿de acuerdo? Para movilizar el nervio, lo que tenemos que hacer es, cuando estiremos la rodilla y llevemos los dedos de los pies hacia nosotros, miraremos hacia la pared que tengamos detrás de nosotros, ¿vale? Y en el gesto contrario, giraremos la cabeza, miraremos hacia arriba y flexionaremos la rodilla hacia abajo y quitaremos tensión del pie, ¿vale? Son movimientos combinados. Voy a hacer varias repeticiones para que os quede claro. Vamos para allá. Llevo la cabeza hacia allá, estiro la rodilla y llevo los dedos del pie hacia mí, aguanto la posición unos segundos y relajo, cambio la posición, estiro, quito tensión del cuello, relajo, pongo tensión del cuello, ¿vale? Como en el ejercicio anterior, si veis que en esta posición de la pierna ya tenéis muchos síntomas y no son muy agradables, quitar un poquito de tensión, no hace falta que hagáis todo el rango de recorrido. Con el paso del tiempo, con el paso de las repeticiones, esa movilización del nervio irá haciendo su efecto y conseguiremos aumentar ese rango de recorrido, ¿vale? Haremos el ejercicio 30-40 segundos o 1 minuto o de 15 a 20 repeticiones. Vale, ya hemos movilizado un poquito el nervio, ¿vale? Lo hemos descomprimido un poquito, ¿vale? Se estaba atrapado. Ahora lo que vamos a hacer es movilizar un poquito la columna, que es al fin y al cabo de donde sale el nervio y uno de los puntos de donde puede pinzarse. Para hacer esto vamos a hacer el ejercicio del gato, ¿vale? Es un ejercicio que es muy sencillo. Nos vamos a poner en cuadrupedia, rodillas a la altura de las caderas y los brazos, las manos a la altura de los hombros. Y una vez en esta posición vamos a jugar con la respiración y con el movimiento de nuestro cuello, de nuestra pelvis y de nuestra columna, ¿vale? Entonces, cuando inspiremos vamos a meter el mentón hacia el pecho, vamos a meter el ombligo hacia adentro, ¿vale? Haciendo una retroversión pélvica y vamos a llevar la columna hacia el techo, como un gato, de esta manera, ¿vale? Entonces, inspiramos, metemos mentón y hacemos los movimientos que hemos dicho. Y aguantaríamos la posición unos segunditos. Después expiraríamos y haríamos el gesto contrario, es decir, subir la cabeza hacia arriba, sacaríamos el culete haciendo anteversión pélvica y recorreríamos la zona de la espalda hacia el suelo. De esta manera, estaríamos en esta posición inspirando y al expirar haríamos el gesto contrario, ¿vale? Serán movimientos dinámicos. Haríamos de 15 a 20 repeticiones o 1 minuto de movilidad. Recordad, si a la hora de llegar a un punto de tensión os produce muchos síntomas, no lleguéis al límite. Es decir, no hace falta que hagamos todo este rango de recorrido, nos podemos quedar aquí. O al contrario, no hace falta que hagamos todo este rango de recorrido, nos podemos quedar a mitad, siempre sin que nos produzca muchos síntomas. Vale, pues vamos con este cuarto y último ejercicio para aliviar los síntomas de la ciática. Este ejercicio es un poquito distinto a los que se suelen ver en otros vídeos, a lo mejor en otros canales. Lo que vamos a hacer es un ejercicio para descomprimir la columna lumbar, ¿de acuerdo? Para ello vamos a necesitar una mesa, ¿vale? O algún sitio que tengamos a una altura más o menos a la altura de la cadera y un rulo parecido a este, o varias almohadas, ¿vale? Varias toallas, algo que nos haga de fulcro, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es colocar nuestra espina ilíaca, ¿vale? Que son los huesecillos que tenemos a la altura de las caderas, a la altura de la mesa o del sitio en el que vayamos a realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a colocar nuestra tripita encima del rulo, la toalla, lo que vayamos a utilizar, y los brazos los vamos a elongar, ¿vale? Para traccionar y sujetarnos. Yo voy a quitar este brazo de aquí para que me podáis ver la cara, pero habría que sujetarnos con los dos brazos. Toda esta zona lumbar baja se estira, ¿vale? De tal manera que las vértebras se abren un poquito. De esta posición, elongamos el brazo lo máximo posible y dejamos caer las piernas para que traccionen, ¿vale? Tiene que ser una posición cómoda, tenemos que dar una pequeña tirantez en toda la zona.
Vale, antes de seguir, un truquito para dejar caer las piernas y que traccione un poquito más, las podemos cruzar de esta manera y apoyar un poquito los deditos, ¿vale? Siempre que notemos que tracciona de nuestra pelvis y de nuestra zona lumbar. ¿Cuánto tiempo aguantamos? Lo ideal sería aguantar poquito a poco, ¿vale? No tirarnos mucho tiempo de las primeras veces, pero sí podemos empezar con unos 5 minutillos, ¿vale? Y luego, si esto nos va bien, poquito a poco ir aumentando el tiempo hasta un máximo de 15-20 minutos, siempre sin que nos produzca dolor ni molestias. Bueno, antes de terminar este vídeo de ejercicios para aliviar los síntomas de la ciática, vamos a daros una serie de recomendaciones de forma de recordatorio. Es muy importante que nuestro profesional sanitario de confianza nos haga un buen diagnóstico, es decir, que nuestros síntomas realmente sean de una ciática y no de otra cosa distinta, porque si nuestros ejercicios no sean efectivos. Intentar seguir las recomendaciones que os decimos, el tiempo y el número de repeticiones para que sean efectivos los estiramientos y los ejercicios. Como os decimos siempre, importantísimo, regla del no dolor. Y tenéis que intentar hacer estos ejercicios de forma constante y de forma diaria durante un mínimo de semanas para que realmente sea efectivo. Cuanto más tiempo lo hagamos y más continuo, mejor. Antes de terminar, os recomiendo que si queréis seguir cuidando vuestra salud, os dejamos en la descripción un enlace a otro vídeo de 5 remedios caseros para aliviar vuestro dolor de espalda. Bueno chicos, y si queréis apoyar al canal y pensáis que nuestro contenido es de calidad y os ayudan nuestros vídeos, ahora tenéis la opción de haceros miembros y apoyar directamente al canal, además de disfrutar de contenidos y noticias exclusivas. Vale chicos, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, darle a la campanita, si tenéis alguna pregunta dejadlo en los comentarios y hasta la curación a más allá, adiós.